Y es el momento de enterarnos qué es lo último, qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. Recuerda que hace 24 horas estaba viviendo un momento de una crisis, un momento bastante difícil precisamente con los vecinos allá en Villanueva. Los vecinos que estaban protestando, empezaron desde tempranas horas de la mañana protestando de manera pacífica. Ellos lo que solicitaban es que no se construya un centro carcelario en lo que es el área de juegos, en lo que era anteriormente pues un polideportivo, un centro recreativo. Precisamente se unieron los vecinos de las distintas colonias porque lo que buscaban ellos era protestar pacíficamente para que pues se escuchara las peticiones, básicamente que se terminara el hospital y que luego pues no construyeran ahí el centro carcelario. Pero la situación se volvió bastante complicada, primero cuando empezaron a interceptar o a tapar el paso de la primer carretera, la carretera antigua que venía de Amatitlán hacia la ciudad capital, pero posteriormente se movilizaron todos hacia el kilómetro 22. Estas son algunas de las imágenes que estábamos viendo anteriormente de cómo pues amaneció esto precisamente. Recuerden, esto fue en el kilómetro 22, se corrieron directamente, posteriormente se fueron al kilómetro 22, en donde empezaron ellos a manifestar y a detener el tránsito que viene de todo el Pacífico, que viene de Escuintla, que viene de todo ello. Y ahí fue donde inició el día de ayer una guerra entre Policía Nacional Civil y precisamente ellos. Pero han pasado 24 horas de este hecho y Julio Hernández se encuentra precisamente en Colonia Santa Isabel II, Villanueva. Julio, muy buenos días, qué gusto saludarle, qué gusto poder compartir con usted precisamente. Hace 24 horas lo veíamos a Julio que estaba corriendo directamente entre las piedras y las bombas lacrimógenas, pero ¿cuál es la situación que se vive ahora? ¿Qué tal, Gadiel? En efecto, ayer prácticamente pues se originó acá donde estamos ubicados una batalla campal entre algunos inconformes de acá de la colonia Santa Isabel II y las fuerzas de seguridad. Vea cómo en esta hora de la mañana pues la Policía Nacional Civil ingresa a la colonia a hacer patrullajes. Hay agentes de la PNC en los alrededores para poder pues brindar seguridad y evitar que se vuelva a repetir un incidente como el de ayer en horas de la tarde, cuando a mediodía nosotros les dábamos a conocer a través de TN23 imágenes muy impresionantes de lo que estaba ocurriendo. Recordemos, ayer se registran dos disturbios. Uno, primero en el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico, también vecinos que estaban inconformes por la construcción o están inconformes por la construcción de una cárcel acá en el municipio de Villanueva. Luego de esto, esas personas caminan, realizan una marcha desde el kilómetro 22 hasta acá donde yo me ubico, que es el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, a la entrada de la colonia Santa Isabel, y acá se registra un nuevo altercado, solo que este altercado pues es mayor, porque en el lado de allá abajo del kilómetro 22 únicamente era un grupo de aproximadamente 50 personas, pero acá se une otro grupo que se podía observar a simple vista, eran jóvenes, algunos con el rostro cubierto con algunas playeras o algunos trapos, iniciaron a lanzar piedras, botellas de vidrio, y vea usted, aquí quedan específicamente prácticamente los restos de las piedras que fueron lanzadas, piedras de gran proporción, envases de vidrio, como ustedes pueden observar, fueron lanzados, piedras de este tamaño, caían desde diferentes lugares que eran lanzadas por las personas que estaban inconformes ante lo que estaba ocurriendo. La llegada de los antimotines empieza también a ayuda para que puedan quitar el bloqueo de la carretera principal, se logra quitar el bloqueo, y hoy pues como usted observa, nuevamente ya las labores de los guatemaltecos acá de Villanueva empiezan a ser prácticamente regulares, empiezan otra vez a trabajar, ya hay puestos de venta instalados. Las ventas obviamente ayer se vieron bastante afectadas por el tema de los disturbios que se registraron en horas de la mañana y del mediodía. Vamos a tratar de platicar con una persona. Señora, hoy nuevamente ya usted instala su puesto de venta. ¿Se va a continuar con estas protestas? ¿Qué han escuchado ustedes acá? ¿O ya se normaliza todo? Nada, ya no hemos escuchado nada, cómo se van a seguir todavía o no. Sí, entonces. Ayer ustedes se vieron bastante afectados por el... Sí, porque tantos niños que tiraron eso y tantos niños que se enfermaron, todos tienen todo y se enferman con esa cosa que tiran. ¿Hubieron niños que resultaron afectados? Sí, hay niños.
Niños y gentes ancianos, así ya grandes. Eso lo afectaron ellos aquí. Ustedes como vendedores, ¿qué pasó? ¿Se vieron bastante afectados? Nosotros porque salimos buena hora todavía, por eso no pasó nada grave aquí. A otros compañeros vimos que les dañaron sus puestos Sí, de venta. eso sí, todos lo arruinaron, todos lo hicieron pedazos sus cosas. Eso ya no es justo lo que hacen así la gente también. Ellos lo molestaron y se entraron hasta adentro. Eso hubieran hecho solo en la carretera, ahí está bien, pero uno se entra para adentro. Y Afecta entonces a los comerciantes. todos lo afectan eso, todo lo afecta, todos los vendedores, todos le hicieron el daño en las cosas aquí. Muchas gracias, señora, por esta información, pero vea usted, ellos ya han iniciado a poner nuevamente sus puestos de venta, se intenta nuevamente volver a la normalidad todo esto. Acá hay una imagen evidente de todo lo que ocurrió anoche. Varias botellas que quedan acá, que son recolectadas obviamente por las personas encargadas de realizar la limpieza acá en esta colonia. Mire las botellas que fueron utilizadas, las piedras que quedan en diferentes lugares, piedras de gran proporción, de gran tamaño que eran lanzadas por los manifestantes de diferentes puntos. Justamente de este punto donde yo me encuentro acá, llegaban varios jóvenes con las caras cubiertas y desde acá se refugiaban en estas mallas, en esta parte de pared que hay acá, este muro, y desde acá lanzaban piedras. Otro de los puntos era del otro lugar, el otro callejón que está frente a mí. También en ese punto ellos llegaban, se escondían y desde ahí lanzaban algunos artefactos como botellas de vidrio, piedras, y esto era lo que estaba ocurriendo ayer en horas del mediodía. Pero así es el ambiente ahora, Gadiel. Se trata nuevamente por parte de las personas comerciantes, de los vendedores, del trabajador que todas las mañanas sale a instalar su puesto de venta, volver a retomar la calma para poder ellos seguir vendiendo, seguir trabajando y llevar de esta manera el pan diario a su hogar, a su mesa, a sus niños, a sus familiares, que seguramente muchos de ellos viven en el interior de estas colonias, porque recordemos que acá en el interior, acá apenas estamos en el inicio de la colonia Santa Isabel, pero es bastante grande, hay bastantes colonias, bastantes callejones, donde hay muchas casas, hay muchos asentamientos también en el interior donde yo me encuentro ubicado. Julio tocaba un punto bastante importante. Decía que a un principio en la manifestación eran amas de casa, en el kilómetro 22, amas de casa, personas de la tercera edad. Pero luego, en la tarde, ya era otro grupo de personas, entre ellos bastante jóvenes con el rostro cubierto. Se habla y se dice que se metieron o se incluyeron en este tipo de manifestación ya en horas de la tarde algún grupo delincuencial, ¿es cierto? Ese efecto lo que ha ocurrido, Gadiel, recordemos que también en horas de la tarde, cuando nosotros venimos a este lugar y pudimos observar, llevamos imágenes, ya se nota el cambio de los integrantes de estos grupos de manifestantes. Al principio eran amas de casa y luego ya se incorporan o se infiltran jóvenes con los rostros cubiertos, quienes tenían en sus manos botellas, bombas incendiarias, botellas con combustible, trapos que les colocan como tipo mecha para poder lanzarse y de esta forma crear algún tipo de incendio. Entonces esto pues ya deja de ser parte de una manifestación pacífica, ya son personas infiltradas que deciden realizar este tipo de actos con piedras, con botellas. Y algunos, no todos, porque por supuesto no eran todos, pero algunos empezaron a realizar algún tipo de seña con las manos, el cual regularmente identifica a determinada pandilla. Entonces es parte de la investigación que se empieza a realizar por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, en los integrantes de este altercado, de estos disturbios de ayer, habían también integrantes de pandillas o de grupos delincuenciales, porque obviamente después de que se retiran los demás manifestantes, las amas de casa, el grupo que inició en el kilómetro 22, ya no se incorpora a estos disturbios, es otro grupo aparte el que inicia estos disturbios, pero hay un punto bastante importante que resaltar, y es que luego que ellos son desalojados del kilómetro 22, deciden trasladarse hasta acá, a Santa Isabel, a la entrada de Santa Isabel. ¿Por qué? Porque recordemos que hace unos meses también hubo una protesta por el tema del agua, una protesta aparte, y hubo un desenlace muy idéntico, muy similar al que se registró ayer por la tarde, cuando acá se realizó una protesta por el tema del agua. Hubieron disturbios, hubieron aproximadamente 13 heridos, uno de ellos incluso con golpes bastante severos en el área del rostro, que aparentemente hasta perdió un ojo. Hubieron también capturados en ese entonces, hubieron niños intoxicados, porque me recuerdo fue a mediodía en ese entonces. Entonces hay un punto muy interesante que habría que analizar en el tema de seguridad. ¿Por qué el grupo de manifestantes, cuando estaban en el kilómetro 22 y son desalojados, por qué decide trasladarse acá, específicamente frente a Santa Isabel? No sabemos si ellos ya habían organizado algo similar
No estamos diciendo que así sea, confirmándolo tampoco, pero es muy interesante porque después desde ese punto se trasladan acá, donde pues obviamente hay antecedentes de otras manifestaciones que justamente acá en la entrada de Santa Isabel se ha convertido en un campo de guerra, una batalla campal. Entonces habría bastante que analizar y poder llegar con estas personas para entender cuál fue la razón por la cual ellos decidieron trasladarse del kilómetro 22 y realizar después el bloqueo acá en Santa Isabel, sabiendo que acá regularmente cuando se hacen manifestaciones se llega al tema de disturbios y muchas veces, pues obviamente las fuerzas de seguridad tienen que ingresar a este lugar para retomar el control y no solamente se toma el control, no solamente se ven afectados los mismos manifestantes, los mismos agresores, sino también niños y ancianos, pero esto repercute en el tema de por qué venir a hacer una manifestación hasta este punto, cuál es el tema, cuál es la razón de caminar del kilómetro 22 y quedarse acá en el kilómetro 19 frente a Santa Isabel, donde tenemos antecedentes de que acá siempre se han registrado disturbios cuando se realiza un tipo de manifestación y la presión de parte de algunos incluso integrantes de supuestos pandilleros que habitan en estas colonias o que operan en estas colonias. Entonces es algo bastante interesante para poder analizar en el tema de seguridad, en el tema de las manifestaciones y también pues los dirigentes de estas manifestaciones, la decisión que tomaron de venir hasta acá a Santa Isabel a continuar con el bloqueo. Bueno, muchísimas gracias a Julio Hernández por este reporte. Desde el día de ayer nos está llevando y actualizando paso a paso qué es lo que está sucediendo precisamente en este conflicto que se empezó a vivir el día de ayer. Un conflicto bastante fuerte desde tempranas horas de la mañana. Ahora ha pasado un día nuevo. Amanece de una forma diferente Villanueva, amanece de una forma diferente Santa Isabel II. Julio, muchísimas gracias. Nosotros estaremos informándoles paso a paso lo que esté sucediendo con este caso, la postura precisamente de los vecinos, de las autoridades. Así que con esto pues cambiamos completamente